¿Qué es lo que necesitan para morir en paz? La vida es bien corta. Llegué a la escuela de 25 años, tengo 69. Da uno la vuelta y se fueron los años. ¿Y saben qué? Cada día hay que arreglar algo. Cada día hay que ser mejores. Cada día hay que dejar errores. Cada día hay que dejar cosas negativas. Porque yo también las tengo. Pero lo malo sería no cambiarlas. Entonces ustedes tienen, primero Dios, toda una vida para ser los mejores seres adultos. Y cuando les llegue el momento de partir, no quieran partir porque no han hecho las cosas bien y ya no tienen tiempo para arreglarlas. Empiecen desde ahorita a ser los mejores. ¿Y cómo? Estudiando. Desear tanto ser médicos, estudien. Desean ser unos buenos seres humanos en el futuro, pues prepárense bien para ese futuro y su carrera es su futuro, la que les dará con qué comer, con qué servir, con qué hacer el bien a los demás y no el mal. Siempre que voy, yo les he dicho que voy a un velorio, no sé, me gusta ver, desde chiquita me gustaba ver la cara de los muertos. Y algunos estaban sonriendo, otros estaban con la boca abierta, otros estaban angustiados, otros estaban, ay Dios mío de mi vida, y otros estaban como angelitos. Pues aprendamos y pidamos a Dios poder morir con esa tranquilidad, con esa tranquilidad. El día que murió mi hermano, que fue maestro del SIGS, hace 5 años, qué velorio tan más bello. Qué velorio tan más hermoso, el maestro de los más queridos de trabajo social. Fue un velorio que decían, nunca he visto un velorio tan hermoso, con los alumnos añorándolo tanto. Y se fue con una carita de ángel. Así moramos, mis niños. Me da dolor cuando no estudian, me da mucho dolor que les pregunto y no saben. Échenle ganas, por favor, los quiero ver bien. Vamos a continuar. A ver, vamos a continuar. Déjenme tomar tantito té. Vamos a seguir. Ay, Dios mío. Aquí estamos viendo una vista posterior. ¿Me están oyendo? Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, vamos a ver aquí, vemos. Esta es la vista posterior del cuello y del tórax. No se asusten. Esto se tuvo que haber visto en respiratorio, pero no da de haber alcanzado el tiempo porque son 3 días nada más. Entonces estamos nosotros observando la vista posterior del tórax a usted y del cuello. A ustedes en el hospital les van a decir, a ver, ¿qué músculos están en el primer plano, en el plano superficial de la cara posterior, de la pared posterior del tórax? Ah, bueno, pues miren, el trapecio. Primero vamos a empezar tanto en el cuello, aquí tenemos el trapecio, ven ustedes, este es el trapecio. Aquí tenemos la protuberancia occipital externa, aquí tenemos las líneas occipitales superiores, aquí tenemos las apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales y todas las vértebras dorsales. Aquí vemos el trapecio, sus fibras superiores que se originan de la protuberancia occipital externa, tercio interno de la línea occipital superior, la apófisis espinosa de todas las vértebras cervicales y esas fibras se dirigen a insertarse a la espina del omóplato, al acromion y a la clavícula, al tercio externo de la clavícula. Y luego vienen las fibras inferiores que vienen de todas las vértebras dorsales y llegan a la espina del omóplato. Este es el músculo trapecio, está formando parte del primer plano del tórax, de la pared posterior del tórax. Están formándolo aquí en el trapecio, el deltoides, el dorsal ancho, y vemos ahí un triángulo donde vemos a la escápula y vemos a los músculos, estamos viendo los músculos redondo menor y redondo mayor, pero estos no corresponden al primer plano, sino ya corresponden al segundo plano. Entonces, estamos viendo al deltoides, vean ustedes, el deltoides también tiene 3 orígenes, un origen espinal, un origen acromial y un origen clavicular. Se juntan en forma de un abanico que envuelve a la articulación escapulohumeral y se llega a insertar a la vez deltoidea, que está en donde, en el borde externo tercio medio del cuerpo del húmero. ¿Se acuerdan ustedes que ya vimos eso? Sí, déjenme ver tantito aquí. Perfecto, déjenme traer aquí ya está.
Déjeme sonar la narizota, porque listo sonar la nariz. Entonces, veamos aquí, por favor. Estamos nosotros observando aquí el músculo trapecio. Vean lo que hermoso el músculo trapecio. Repito, donde se formaba el primer plano superficial de la pared posterior del tórax. Trapecio se originó de la protuberancia occipital externa y de la línea occipital, de las apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales y todas las dorsales. Las fibras superiores se insertaron en la espina del omóplato y en la clavícula y en el acromion, y las fibras inferiores se insertaron en la espina del omóplato. Luego tenemos al deltoides, que también forma parte del plano superficial, y el deltoides encontramos aquí su porción espinal y su porción acromial. Nos falta la clavicular, pero eso estaría adelante. Las tres porciones se insertan en la B deltoidea, del tercio medio, del borde externo del húmero. Solamente parte media del húmero, no más. Y luego vemos aquí al dorsal ancho. El dorsal ancho viene de la aponeurosis lumbar. Ahorita vamos a ver en otra diapositiva más adelante la aponeurosis lumbar. Esta aponeurosis lumbar viene de toda la cresta sacra, toda la cresta sacra, el tercio posterior de la cresta ilíaca, todas las apófisis espinosas de las lumbares y de las 6 últimas dorsales. Esta blanca es la aponeurosis lumbar, y de ahí se origina el dorsal ancho. De ahí se origina el dorsal ancho. Vean ustedes como un abanico grandote, 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 que se va hacia el labio interno de la corredera bicipital. Se va hacia el labio interno de la corredera bicipital. Y luego vemos aquí el elevador de la escápula. Aquí está en el cuello está el elevador de la escápula, que viene ¿de dónde? De aquí, del ángulo súpero interno y borde interno de la escápula tercio superior, y vamos a ver ahorita a dónde se va al occipital, en cuanto entremos a estos planos del cuello, que eso los vamos a ver mañana, los 4 planos de la nuca. Ahorita nos vamos a basar en el tórax. Y luego ya este segundo plano. Este ya es un segundo plano. ¿Qué tuvimos que hacer para poder ver el segundo plano? Quitamos al trapecio. Quitamos al trapecio, lo cortamos y entonces vemos el romboides menor. Vemos aquí el músculo romboides menor y aquí vemos el músculo romboides mayor. Vemos la escápula, vemos la fosa. Es que están ya en Xochimilco, que si no se te ofrece algo de Xochimilco. No, dile que no, que muchísimas gracias. No, dile que muchas gracias. No, solamente lo tendrían que bajar y luego las tendrían que traer y es un cohete, ¿no? Pues tú dime para hacer decisión. No, dile que muchas gracias. Vemos aquí la escápula con su fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. Eso es lo que estamos viendo nosotros en el segundo plano. Cubierta la escápula por su fascia escapular. Esa es su capa escapular. Esto ya no corresponde al tórax, corresponde al brazo, pero este es el músculo tríceps, es el vasto interno, el vasto externo y la porción larga del tríceps, no. Esta es la porción larga del tríceps, el vasto externo, y si quito la porción larga del tríceps estaría el vasto interno. Pero esto ya corresponde a brazo. Esto es el segundo plano de la pared posterior del tórax. Vean ustedes, el dorsal ancho se origina desde T7, desde T7 hasta T12, y toda la aponeurosis lumbar, se dirige hacia afuera y se llega a insertar a un lado del labio interno de la corredera bicipital, ¿sí? Es un músculo aductor, aleja al brazo de la línea media. Es extensor del brazo sobre el antebrazo. Perdón, hacia adentro, aductor. Aductor, no abductor, aductor. ¿Sí? Es rotador interno. Rota el brazo hacia la línea media. Actúa en el remo, en la natación y en el martilleo. Este dorsal ancho actúa en todo eso. Entonces, ¿se originó de dónde?
de las 7 últimas, desde las 7 hasta la 12 vértebra dorsal, de toda la aponeurosis lumbar, se dirige hacia afuera y se inserta a un lado del labio interno de la corredera bicipital, y es aductor, es extensor, es rotador interno, actúa en el remo, en la natación y en el martilleo. Luego viene aquí el romboides menor. Aquí tenemos nosotros al romboides menor. Este se origina en la apófisis espinosa de C7 y dorsal 1. ¿Sí? Y se inserta en el borde interno de la escápula, tercio medio. Bueno, casi parte superior, en la parte, a nivel de la espina del omóplato, en el borde interno, ahí se inserta. Y luego viene el romboides mayor. Se origina en D2, desde dorsal 2 hasta dorsal 5, y se inserta, vean ustedes, en todo el borde interno de la escápula, por debajo de la espina de la escápula. Aquí se encuentra el romboides menor. El romboides menor, que se originó de C7 y dorsal 1 y se insertó en el borde interno aquí a nivel de la espina del omóplato. El romboides mayor, que se origina de C2 hasta C7 y se va a insertar en el borde interno de la escápula. ¿Sí? Este es el romboides menor y este es el romboides mayor y este es el dorsal ancho, que se originó de la 7ª a la 12ª vértebra dorsal, que se origina de toda la aponeurosis lumbar, forma un abanico que se inserta en el labio interno, a un lado del labio interno de la corredera bicipital. Es aductor, es extensor, es rotador interno y aparte de eso actúa en el remo y en el martilleo. Y vamos a la que sigue. Entonces, este fue el primer plano, ¿eh? Primer plano, y este es el segundo plano. Este es el segundo plano. La escápula con el supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor y mayor, y los romboides menor y menor. Romboides mayor y menor. Ahora vamos a ver aquí la parte anterior del tórax. Clavícula, esternón, acromion. Este es el deltoides. ¿Se acuerdan que les dije que el deltoides tiene una porción espinal, una porción acromial y una porción clavicular? Tiene 3 porciones. Las 3 porciones se juntan, forman un abanico que envuelve a la articulación escapulohumeral, forma el hombro y se inserta en el tercio medio del húmero, borde externo. Y luego aquí viene el pectoral mayor. Observen ustedes al pectoral mayor, qué bonito. Viene de la clavícula. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos cara superior, borde anterior, cara inferior? No, viene de los 2 tercios internos de la clavícula, viene de toda la cara anterior del manubrio del esternón. Sus fibras se dirigen hacia afuera formando un abanico y se insertan en el labio, a un lado del labio externo de la corredera bicipital. Forman un surco entre el deltoides y el trapecio, que se llama surco deltopectoral, y ahí se encuentra la vena cefálica. Ahí se encuentra la vena cefálica, que es de las superficiales del brazo, que recogen la sangre superficial, las que se ven en el brazo, no son las profundas. Y aquí viene ramas del tronco tóraco-acromial del axilar, y estas son las ramas deltoideas, y estas son ramas pectorales externas, porque hay unas ramas pectorales internas también, que son ramas del axilar, acuérdense ustedes. Entonces, son ramas del tronco tóraco-acromial. Entonces, vean ustedes, aquí están las ramas cutáneas perforantes anteriores, las que yo les dije que viene de la mamaria interna o torácica interna. Están perforando ahí a los intercostales, están perforando al pectoral mayor y están saliendo aquí al exterior a irrigar a la piel que está en toda esta parte. Y también sale el nervio cutáneo perforante y la vena cutánea perforante. La vena cutánea es de la mamaria interna, la arteria perforante es de la mamaria interna y el nervio es del intercostal, es de los nervios intercostales. Y este es el paquete vasculonervioso cutáneo perforante anterior, que la arteria es rama
de la mamaria interna, la vena es rama de la mamaria interna y el nervio es de los intercostales, sí, de los intercostales. Y luego vemos aquí nosotros el oblicuo mayor que se vio en digestivo, ¿sí? Y estos son vientres del serrato anterior. Estos son vientres del serrato anterior. Sí, y este es del dorsal ancho. Esta es una parte que se está viendo del dorsal ancho de atrás. Entonces, vean ustedes, pectoral mayor, ¿sí? Oblicuo mayor, ya hacia el tórax, pero acuérdense que sus fascículos empiezan desde las costillas, de las caras externas de las últimas costillas, y luego aquí viene el dorsal ancho, que lo vamos a ver enseguida. Estos son el pectoral mayor, estos son los ramos cutáneos perforantes anteriores, que pertenecen a la arteria a la mamaria interna, la vena a la mamaria interna, o torácica interna. Y se acuerdan que la torácica interna o mamaria interna es de la subclavia, es una rama descendente de la subclavia. Y este es el surco deltopectoral, es el surco deltopectoral que se encuentra entre el deltoides y el pectoral mayor y lleva a la vena cefálica y las ramas para el pectoral y para el deltoides del tronco tóracoacromial, que es del axilar. ¿Alguna pregunta? Quitamos el pectoral y estamos observando nosotros el segundo plano. El segundo plano, ¿sí? El primer plano fue el pectoral, el segundo plano es aquí la fascia, es la fascia pectoral, ¿sí? Toda esta fascia se llama costocoracoidea, se llama fascia costocoracoidea porque toda se va a ir a llegar a la pues coracoides, ¿sí? Va a llegar a la pues coracoides, toda. Y luego aquí se hace más fuerte para aquí a proteger al músculo subclavio. Y luego vemos nosotros aquí que está cubriendo al músculo pectoral menor. Y luego aquí está formando el ligamento suspensorio de la axila. El ligamento suspensorio de la axila. Aquí encontramos al pectoral menor. El pectoral menor se origina de la pues coracoides y se inserta en la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costillas. Aquí la fascia costocoracoidea deja como un anillo por donde salen, ven ustedes, el tronco toracoacromial de la arteria y sale aquí y entra por aquí la vena cefálica, entra por aquí la vena cefálica. ¿Sí? Entonces, este sería el segundo plano. Vamos a pasar ahorita. Este es el primer plano y ese es el segundo plano. Vean ustedes aquí. Estamos observando aquí el pectoral mayor, aquí los vasos cutáneos perforantes anteriores, que son ramas, la arteria de la mamaria interna, la vena de la mamaria interna y el nervio de los intercostales, formando los nervios, el paquete vasculo nervioso perforante cutáneo anterior, lo que ustedes sienten aquí encima de su esternón y a los laditos, es recibido por los nervios cutáneos perforantes. Si se cortan y sangra, es la arteria cutánea perforante o la vena la que estaría sangrando. Entonces, vemos aquí vean ustedes, por debajo del pectoral mayor, encontramos aquí la arteria torácica lateral, ¿sí? Y aquí encontramos el nervio torácico largo, que es rama de C3, C4 y C5 del plexo braquial. Este es el nervio torácico largo. Y estos son los nervios cutáneos perforantes anterolaterales. Y estos vienen el nervio de los nervios intercostales y la arteria de las arterias intercostales, que ahorita vamos a ver, que sigamos, les voy a dar un corte transversal para que vean cómo se originan este paquete cutáneo perforante lateral. Estos son los vasos, el paquete vasculo nervioso cutáneo perforante lateral. Lo que ustedes sientan aquí por debajo de la axila, ahí en la piel son los nervios cutáneos perforantes laterales. Si ustedes se cortan y sangran ahí, que Dios no lo permita, son las arterias cutáneas perforantes laterales, que son de las intercostales. ¿Sí? Estas son de las mamarias y estas son de las intercostales. Y esta arteria torácica lateral es del axilar y este nervio torácico largo
está formado por C5, C3, C4 y C5 de los troncos primarios del plexo, del plexo, de los nervios cervicales 3, 4 y 5, ¿sí? De los nervios cervicales 3, 4 y 5. Está formado este nervio torácico largo. Y estos corresponde ya ¿a quién? A los cutáneos perforantes laterales y estos a los cutáneos perforantes anteriores. Dejamos que pase tantito el camión de la basura. Respiren tantito, por favor. Respiren tantito, es que llegó el camión de la basura. Entonces, aquí, vean ustedes, ya quitamos el pectoral mayor para ver el segundo plano, encontramos las fascias, ¿sí? Las fascias, el ligamento suspensorio, encontramos aquí la fascia intercondral, y encontramos nosotros aquí el anillo que están formando para la cefálica y para el tronco toracoacromial. Sí, aquí vemos la pectoral menor, vean ustedes, aquí estamos viendo la arteria pectoral menor y el nervio pectoral menor, que viene ¿de dónde? Del plexo braquial, del tronco secundario anteroexterno, aquí y anterointerno, viene el pectoral menor y el pectoral mayor. Sí, encontramos aquí abajo, encontramos el recto anterior del abdomen, encontramos los músculos, las digitaciones del serrato anterior. Vean ustedes, estas son las digitaciones del serrato anterior y estos son los músculos intercostales externos, que ahorita vamos a ver enseguida. Ahora sí, hemos quitado las fascias para ver ya más nítido. No se oye. Dime, no oigo, hijo. Pues nada más, cuando dijo lo del nervio torácico largo, según yo sale de C5, C6 y C7, ¿sí? No de C3. Bueno, de ahí, bueno, ya se los había dicho varias veces, de C5, C6 y C7, así sale el nervio torácico largo. Sí, está bien, gracias. Bueno, ahí el nervio torácico largo sale de C5, C6 y C7, es el del plexo braquial, que es este, vean ustedes. Todo este es el torácico largo. Vean ustedes qué largo es, hasta dónde llega. Sí, hasta dónde llega el torácico largo. Vean ustedes. Y luego vemos aquí la torácica lateral. Esta es la torácica lateral también, ¿para quién? Para los vientres del serrato anterior. Y luego aquí vemos los cutáneos perforantes laterales, vean ustedes, de los intercostales, los perforantes cutáneos laterales anteriores, que están hacia adelante, porque hay otros hacia atrás. Y luego vemos aquí los perforantes cutáneos anteriores, que son de la mamaria, aquí está la arteria mamaria interna y la vena mamaria interna o torácica interna, y de ahí se están dando los cutáneos perforantes anteriores y se está dando la rama anterior de las arterias intercostales y de los nervios intercostales. Aquí están los nervios intercostales y aquí está la arteria intercostal y aquí está la mamaria interna y aquí están los vasos perforantes cutáneos anteriores. Todos estos son los nervios cutáneos perforantes anteriores. Y aquí vemos nosotros, vean ustedes, aquí tenemos nosotros, este sería el segundo plano, la fascia y el músculo pectoral menor, y estamos viendo perfectamente bien aquí que se origina de la pos coracoides y se inserta borde superior, cara externa de los cartílagos costales, de las costillas, perdón, no, se inserta en la tercera, cuarta y quinta costillas. Y luego vemos, vean ustedes, que este pectoral menor pasa por encima de la vena axilar y de la arteria axilar. Esta es la cefálica. Esta es la vena cefálica, es la superficial, la que se ve a través de la piel. Y esta es la axilar, esta no se ve. Y esta es la arteria axilar, la que está atrás, la rojita, es la arteria axilar. Y vemos el tronco toracoacromial. Y aquí vemos la rama pectoral. Vean ustedes, aquí está la rama pectoral para el pectoral menor, y aquí está la rama deltoidea, y aquí está la rama clavicular, y aquí está la rama acromial. Y aquí está la rama torácica superior, que esa ya es directa del axilar. La torácica superior es directa del axilar o de la subclavia. Y luego vemos aquí los ramos cutáneos perforantes anteriores. Véanlos ustedes que son ramas de estas. ¿De quién? De las mamarias internas. Y luego vemos aquí los ramos cutáneos perforantes laterales. ¿De quién son?
de las intercostales. Y luego vemos aquí la arteria torácica lateral, que es rama del axilar, y luego vemos aquí, vean ustedes, el nervio torácico largo para los vientres del serrato anterior. Y este músculo es el dorsal ancho. Es el dorsal ancho que llega al labio interno de la corredera bicipital. Y luego vemos aquí ya el plano más profundo, que serían los nervios intercostales externos. Estos son los músculos intercostales externos que van del borde inferior de una costilla al borde superior de la otra. Y luego aquí vemos la porción intercondral del intercostal interno, porque solo el intercostal interno tiene una porción intercondral y una porción costal. Este es el intercostal externo. El intercostal externo no tiene porción intercondral, que quede claro. El que tiene porción intercondral es el intercostal interno, el que tendría yo que quitar para ver el otro. Hay algunos libros que dan 3 intercostales, intercostal externo, intercostal medio e intercostal interno, pero no. Lo que pasa es que el intercostal interno se divide en 2 capas, una externa y una interna, para dar paso al paquete vasculo nervioso, pero no es que sean 3 músculos, son 2 músculos. El intercostal externo, que solo está en las costillas, y el intercostal interno, que está en las costillas, pero también tiene una porción intercondral entre cartílago costal y cartílago costal. Si nosotros quitamos la porción intercondral del intercostal interno, vemos el paquete vasculonervioso torácico interno o mamario interno, que después sale por el seno externo costal del diafragma. Eso lo vimos muy bien en digestivo, y hay un seno costo external, que está en la porción external y costal del diafragma, que es el sitio débil del diafragma, y por ahí pasa este paquete, pasa la arteria mamaria interna y la arteria mamaria interna, y entonces aquí ya no se llama mamaria interna o torácica interna, aquí ya se llama epigástrica superior, que va por detrás del recto anterior del abdomen. Esta iría por detrás de la arteria anterior del abdomen, y también da ramos perforantes que llegan hasta la piel para irrigarnos la piel que está aquí en la línea media y a los lados de la línea media del abdomen. Sí, ¿alguna pregunta hasta aquí, niños? ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Puedo preguntarles? Vamos acá. Aquí me ayudan porque siempre se me olvida este músculo. ¿Ya tienen la figura? ¿Cómo se llama este músculo? El transverso del tórax. Transverso del tórax. O external interno. Es lo mismo. Transverso del tórax o external interno. Entonces, vean ustedes. Hicimos un corte coronal para ver el interior del anterior. Estamos viendo la cara posterior del manubrio, estamos viendo la cara posterior del cuerpo, y estamos viendo la cara posterior del apéndice gifoides, y estamos viendo aquí, ¿a quién creen ustedes? Al diafragma, y aquí estamos viendo las fibras del transverso del abdomen. Acuérdense que los músculos del abdomen son el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Pues este es el transverso, y aquí está la línea media. Entonces, vean ustedes aquí. Tenemos la primera costilla, la segunda hasta la 7 y hasta la 12, y encontramos aquí el paquete torácico interno, mamario interno. Vean ustedes, la torácica interna es rama de la subclavia, es la rama descendente de la subclavia, y la vena desemboca en los troncos brachiocefálicos, porque acuérdense que la vena se une con la subclavia, la vena yugular interna se une con la subclavia y forma el tronco brachiocefálico derecho, y la otra se une con la otra subclavia y forman el tronco brachiocefálico izquierdo, se unen los dos troncos, forman la vena cava superior, y la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha. Bueno, pues esta arteria mamaria, la vena mamaria interna, desemboca en los troncos brachiocefálicos, y la arteria viene de la subclavia y forman
el paquete básculo nervioso torácico interno. Y vean ustedes cómo le están dando irrigación a la cara posterior del esternón. Y vean ustedes aquí observen por favor. En esta parte, fíjense bien mis niños, hay como un agujerito. Son los ramos perforantes cutáneos anteriores que salen aquí. ¿Sí me entienden? Aquí están saliendo, están perforando. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, aquí salen para formar los nervios cutáneos perforantes. Y luego vean ustedes, estas arterias, ¿se acuerdan cuando vimos en digestivo, en cardio, en respiratorio, la arteria torácica nos dan las intercostales de la 2 a la 12, las intercostales posteriores que salen de la aorta torácica, pero van a ir a unir, van a usar con las intercostales posteriores, que son ramas de la aorta. Entonces, las intercostales están dadas por la aorta, las intercostales que salen de la aorta y las intercostales que salen de la mamaria interna, por delante. Entonces, vemos las venas intercostales. ¿Dónde desembocan las venas intercostales? A ver si se acuerdan. Uriel. Buenas, perdón, Uriel, perdón. ¿dónde andas? Aquí lo que pasa es que mi internet está fallando un montón, perdón. Ay, ya está, se me olvidó que te iba yo a preguntar por estar viendo dónde andas. ¿Qué te iba yo a preguntar? Ay, se me olvidó porque me hacen enojar porque no contestan. Pregúntale qué día es hoy. No, te iba yo a preguntar algo, pero ya se me olvidó. Bueno, nomás por preguntarte algo. Ahorita, ¿qué vasos son estos? ¿Cuáles? A ver, permítame, no mueva tan ¿Qué rápido. vasos son estos? ¿Cuáles? No muevo tan rápido. Estos, ¿cuáles son? Todos estos, todos estos. Pues si estás hoy atento a la clase, tienes que saber cuáles son. ¿Cuáles intercostales? No estás poniendo atención a la clase, lo sé porque no tardas en contestar. No son esos. Pon atención, Uriel, por favor. Mira, lo de menos sería, luego me dice mi esposo, no te enojes, es cosa de ellos si quieren aprender o no. Pero sí me preocupa que no quieran aprender. Y lo que voy a hacer es ya no preocuparme y voy a dar mi clase y si aprenden bien y si no, pues me vale. Sí, entonces, tienes tache ahí, Uriel. A ver, continuamos. Entonces, ven ustedes aquí, está el paquete básculo nervioso intercostal, que es su rama anterior de la arteria y de la ya me acordé que te iba a preguntar. La arteria intercostal anterior se une con la intercostal posterior que nace de la aorta y los nervios son los intercostales. Y luego estas mamarias internas nos dan los vasos cutáneos perforantes anteriores. Sí, y este es el músculo esternal interno, el costo esternal interno. Y entonces, ¿qué más observamos? ¿Dónde desembocan las venas intercostales, mis niños? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, Marlene. ¿En dónde? ¿Dónde desembocan las venas intercostales? En los espacios intercostales, ¿no? No, ¿en qué? ¿En la vena torácica interna? No, ya lo vimos en cardio. Sí, y lo dimos, pero bien. ¿Dónde desembocan las venas intercostales? En el sistema ácido. En las ácidos. Exacto, en las ácidos, en el sistema de las venas ácidos, ahí desembocan las venas intercostales, en las ácidos mayor, en la hemiácigos y la ácigos accesoria, ahí desembocan las venas intercostales. Y luego vean ustedes cómo atraviesa la torácica interna, mamaria interna, atraviesa el diafragma y forman la epigástrica superior. Ahora vean aquí, es una vista lateral, tanto anterolateral como un poquito dorsolateral. Pónganme atención, mis niños, por favor.
Este es la escápula, la cavidad glenoidea, la apófisis coracoides, el borde superior, la escotadura coracoidea o supraescapular, el borde externo. ¿Qué músculo es este? A ver, Minerva. Sí, maestra. ¿Qué músculo es este, mi niña? Ese es el músculo subescapular. Perfecto, perfecto. Es el músculo subescapular. ¿Y este cuál sería? Ahí, esos serían los intercostales externos. Los intercostales externos. Y esta sería la fascia intercondral. ¿Y esto qué sería? Esas serían las arterias perforantes, no, sí, perforantes anteriores. Cutáneos perforantes anteriores. ¿Y estos? Ay, esos serían los... No. Sí. Si están atravesando. Esos serían los laterales. Sí, eso dice el néter, pero son los cutáneos, así que estás viendo la figura. Son los cutáneos perforantes, porque yo solamente le digo cutáneos porque así dice Testir, ¿sí? Pero néter solamente le pone laterales, ¿sí? Entonces, estos son los cutáneos perforantes laterales. ¿Y este cuál es? Ah, ese es el largo. Ese es el torácico largo. ¿De dónde se originó? De la C5, C6 y C7. Exacto. ¿Y esta cuál es esta? ¿Cuál es esta? Ay. Esa es una... esa es la arteria torácica lateral. Ya parece que te estoy viendo, que estás viendo el celular. ¿Y esta cuál es? Esa... Ay, es que no encuentro el cursor. Esa torácica superior. Perfecto, perfecto. ¿Y este nervio cuál es? Ese es el frénico. Perfecto. ¿Y estas cuáles son? Esa, ay, está en el... ese es el plexo. Exacto, son los troncos primarios del plexo braquial. Son los troncos primarios del plexo braquial. Bueno, ya. Bueno, déjame ponerte medio punto porque estabas viendo el celular, te vi desde aquí. Sí. ¿Cómo te llamas? No, Córdoba Zavala. Córdoba Zavala. Córdoba. ¿Y tu nombre? Minerva. Sí, ¿dónde anda Minerva? Acá está, ya te vi. Ya. Bueno, seguimos. Bueno, ya, vean ustedes. Este es el músculo serrato anterior. Véanlo. El serrato anterior, su primera digitación, es su primera digitación. ¿Sí? Esta, vean, viene del borde superior, llega a insertarse al borde superior, pero vean, se originó de la primera costilla y de la segunda costilla. La primera digitación se origina de la primera y segunda costilla. Y sus fibras musculares terminan en un tendón que va al borde superior de la escápula. Y luego viene la segunda digitación, que viene de la segunda costilla, la tercera que viene de la tercera costilla, la cuarta de la cuarta, la quinta de la sexta, la séptima, la octava y la novena. Son pueden ser de 9 a 10 digitaciones y estas se están originando de la cara externa de las costillas, segunda hasta la novena, ¿sí? Y se juntan todas y van a insertarse al borde interno de la escápula. Se insertan en el borde interno de la escápula. Ahí es donde se insertan. Sí, entonces vean ustedes. ¿Dónde se originó la primera digitación? Son 9 a 10 digitaciones del serrato anterior. ¿Dónde se originó la primera digitación? En la primera y la segunda costilla. ¿Dónde se inserta? En el borde superior de la escápula. Luego viene la segunda hasta la 9
y así se van originando la segunda hasta la 9 de la costilla que le corresponde. Si viene de la cara externa de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta hasta la 9ª y se van a insertar de la segunda a la 9ª en el borde interno o medial de la escápula. Y luego sobre ella encontramos al nervio torácico largo que lo está inervando. Y luego encontramos la arteria torácica lateral. Y luego encontramos casi en su inicio a los vasos cutáneos perforantes laterales, que son ramas de los intercostales. Y luego observamos aquí los nervios, los músculos intercostales externos. Y luego encontramos aquí la fascia que cubre a la porción intercondral de los intercostales internos. Y luego pegadito al esternón encontramos los vasos cutáneos perforantes anteriores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Sí, perfecto. Ahora vamos a la que sigue. Aquí estamos observando otra vez la vista posterior para ver los nervios. Vean ustedes, estamos viendo los nervios. Vean, estos son ramos dorsales de los nervios espinales. Desde aquí vienen los ramos dorsales espinales de los nervios espinales cervicales y también vienen sus ramos cutáneos. Van a los músculos, pero también dan, algunos libros le llaman perforantes cutáneos posteromediales. Netter solo les da el nombre de posteriores. Sí, aquí tenemos los ramos cutáneos de los nervios dorsales, de los cervicales y de los dorsales, ¿sí? Que van a la piel, pero también ya fueron a músculo. Y estos van a recibir la sensibilidad y dar la motilidad a los músculos de erectores de la columna, pero reciben la sensibilidad de la piel, ¿sí? Y luego vemos aquí los cutáneos laterales, que yo les llamo perforantes cutáneos posterolaterales, y estos posteromediales, y estos posterolaterales, que nos van a inervan aquí al dorsal ancho, lo ayudan también, pero estos ramos cutáneos van a la piel que está en toda esta región, Vemos aquí, si quitamos al dorsal ancho, vemos al músculo serrato menor póstero inferior. Este sería el músculo serrato menor póstero inferior. Ahora quitamos, este es ya del plano primero, segundo, tercer plano. Encontramos nosotros aquí al serrato menor póstero superior y al serrato menor póstero inferior. ¿Dónde se origina el serrato menor póstero superior? Cervical 7 y dorsal 1, dorsal 2 y dorsal 3, y se va a ir a insertar a la cara externa de la segunda, tercera y cuarta costillas, ¿sí? Hasta desde la primera hasta la cuarta costillas, ¿sí? Ahí se inserta. Perdón, es de la segunda, tercera, cuarta y quinta costillas. Ahí se inserta. Y luego viene el serrato menor póstero inferior, que se origina de la apófisis espinosa de las dos últimas dorsales y dos primeras lumbares, y se inserta en la cara externa de las últimas 4 costillas, que serían la 8, la 9, la 10, si son las últimas 4 costillas, es 8, 9, 10, 11, no, 9, 10, 11 y 12, de las 4 últimas costillas. Y luego estos le forman como unas bandas a los músculos erectores de la columna. Estos son los músculos erectores de la columna, que yo creo que vamos a entrar a ellos mañana. Aquí están cortados, que son los lomitos, que son las chuletas. Y luego estos son los músculos profundos, que los vamos a ver en otra diapositiva. Y estos son los músculos intercostales externos. Estos son los músculos intercostales externos. Este es el músculo, este es el tercer plano. El tercer plano es esto: los músculos serrato menor póstero superior, la fascia que cubre a los músculos erectores de la columna,
y el músculo serrato menor póstero inferior. Y ya el cuarto plano y profundo son los músculos erectores y los músculos intercostales externos. Luego observen aquí, mis niños. Vean qué bonitos somos. Miren, este es el nervio auricular mayor. ¿Se acuerdan que es el rama superficial del plexo cervical que vimos ayer? Este, auricular mayor. Todo esto es para sensibilidad, ¿eh? Para sensibilidad. Y luego vean ustedes el nervio occipital menor, que es rama superficial del plexo cervical. Luego vemos el segundo nervio cervical, o de Arnold, que va hacia la parte posterior del cráneo. Y luego este es el ramo dorsal del cervical 1, el ramo dorsal del cervical 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí levantan al trapecio para ver, vean nada más el nervio espinal. Vean ustedes el nervio espinal que se formó dentro de los 6 segmentos medulares, se forma el nervio espinal, sale por el agujero, entra al agujero magno y luego sale por el agujero yugular y se coloca aquí, por detrás del trapecio. Vean ustedes, aquí va el espinal. Sí, ahí va el espinal, vean ustedes todo el espinal ahí va, y va por todo el trapecio, vean ustedes hasta dónde, vean qué grande es eso, les decía yo, que es muy importante el nervio trapecio y el esternocleidomastoideo, porque su nervio espinal ocupa segmentos medulares, los 5 o 6 segmentos medulares y aparte ramas externas del plexo cervical. Y ahí va con su paquete vasculo nervioso, su arteria para el trapecio, ¿sí? Y que es la dorsal escapular. Ay, sí me fue el nombre de esta. A ver, díganme el nombre de esta. Por ahí tienen su celular abierto. Espinosa, ¿o cuál? ¿Es la ¿Cómo? arteria cervical? Trans. Ah, ya me acordé, ya, mis niños. Es la cervical descendente, es la arteria cervical descendente. Ayer estaba yo ahí revisando, porque decía yo, ¿de dónde fregado sale la arteria cervical descendente? Si la arteria subclavia tiene el tronco costocervical, pero este tronco costocervical da la cervical ascendente profunda, pues da la cervical descendente. Da la cervical descendente también, y entonces pero no la marca el néter, entonces esta cervical descendente es esta, vean ustedes, que es una rama de la cervical profunda superficial, la ascendente, por eso hay una rama descendente, ¿sí? Entonces vean ustedes, este es el nervio espinal, todo por detrás, por eso cuando duele el cuello, duele el trapecio tanto, ¿sí? Y el músculo que más, porque está soportando la cabeza, y aparte toda la tensión del cuerpo, toda la tensión del organismo, todo el estrés, no sé por qué lo pasamos al cuello, ¿sí? Y entonces el trapecio lo tenemos contraído, totalmente contraído, y entonces vean ustedes, y nos duele, ¿por qué? Porque ahí, al tener contraído el músculo trapecio, pues estamos comprimiendo al nervio. Los diabéticos por la neuritis periférica que tenemos, nos duele todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar vitamina B1, y si podemos ir a nuestros masajitos sabrosos. Yo en la noche para poder dormir, ya nos acostamos ayer casi a las 2, me bañé con agua muy caliente, me estoy bañando con agua muy caliente que me caiga en el cuello para que yo relaje mi músculo, para yo relajar mi músculo. Entonces, ya no salgo para no enfriarme. Y entonces, vean ustedes, aquí está el nervio espinal que va por toda la cara interna del trapecio y junto con su arteria cervical descendente y su vena. Y aparte sus ganglios linfáticos. Y luego vemos aquí a los nervios cutáneos perforantes posterior-mediales. Véanlos ustedes. Tanto están inervando músculos como están saliendo a piel. Sí, y luego vemos aquí los cutáneos perforantes posterolaterales, sí, que son de los ramos dorsales, de los nervios espinales, dorsales y lumbares. Aquí arriba de los cervicales y de los dorsales. Y luego vemos acá, vean ustedes, los cuneales superiores.
las conales superiores que se originan de L1, L2 y L3, ¿sí? Y luego vemos aquí los coniales medios que se originan de S1, S2, S3, y aquí vemos los coniales inferiores que se originan de S1, S2 y S3. Ahorita que están ustedes sentados ya les están doliendo esta parte de las pompas y de la piel que ya la tienen entumida porque lo está sintiendo los coniales inferiores, ¿sí? Que son ramas de S1, S2 y S3, y si están recargados ahí acostados, como he visto a unos ahí en la cama, entonces a lo mejor ya hasta les duelen estos, los coniales medios y los coniales superiores. Los coniales superiores son de L1, L2 y L3, y estos son de S1, S2 y S3, y estos son de S1, S2 y S3. ¿Y este cuál creen que es? El hilio hipogástrico, que viene del plexo lumbar, de L1 y L2, y este hilio hipogástrico atraviesa a los músculos del abdomen, al cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar, y llega a inervarnos toda esta piel, y nos inerva la piel del hipogastrio, y nos inerva el cuarto superoexterno de la nalga, a donde cuando nos inyectan, este es el nervio que lo siente, el hilio hipogástrico. Ahora, si ya se mandan e inyectan aquí, pues serían los cuniales, y si inyectan aquí, ya se llevaron al ciático y dejaron cojo a la persona, y si inyectan acá, pues también pueden llegar al ciático, ¿sí? Y si inyectan acá, pues llegan al hueso directamente. Bueno, entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Y ahora vamos a ver nosotros un corte transversal para explicarles los que les dije hace ratito. Vean ustedes, estos son los músculos erectores de la columna que mañana los vamos a ver, o de la masa común, o los lomitos, o las chuletas. Y cuando les compran una chuletita ahumada, que tiene mucho que no me como una chuletita ahumada, ¿sí? Aquí está la poes espinosa, aquí está la poes transversa, y queda aquí algo que aloja, como una cavidad formada entre la poes espinosa y transversa, y que aloja a los músculos erectores de la columna, los de la masa común, las chuletas o los lomos. Y luego vemos aquí el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Vemos el agujero vertebral, vemos el espacio, este es el espacio epidural, y luego vemos la duramadre está gris, pegada a la duramadre el aracnoides, y pegada a la médula la pía madre, y vemos la médula espinal, lo blanquito es la sustancia blanca, y lo gris es la sustancia gris, y vemos nosotros que esta es médula torácica. ¿Por qué? Porque acuérdense que de torácica a una lumbar 2 se añaden las astas laterales, obsérvenlas, en la cervical, y después de la lumbar 2, en la lumbar 3 ya no hay astas laterales, solamente hay astas anteriores y astas posteriores, pero en la dorsal, desde torácica 1 hasta lumbar 2, están las astas laterales que son para el simpático, y estos son los ganglios paravertebrales simpáticos, estos son los ganglios paravertebrales simpáticos que están a los lados de la columna vertebral, y estos son los ganglios paraespinales que corresponden a cuerpos neuronales de las fibras sensitivas de las ramas dorsales, de los nervios espinales. Aquí llega la sensibilidad al cuerpo, al ganglio paraespinal, hace sinapsis, y ya se va a la raíz posterior, al asta posterior. Pasa al asta anterior, y de ahí salen las fibras motoras por el asta anterior, y ya van a formar lo que es el nervio espinal. Este ya es el nervio espinal. Vean ustedes. Tenemos aquí a la aorta torácica, y de esta aorta torácica salen las intercostales. Vean, aquí va una intercostal, aquí va otra intercostal, y entonces vean ustedes cómo estas intercostales, antes de irse a las costillas, nos van a dar los ramos radiculares que se meten al interior del agujero vertebral y se van a anastomosar con las espinales. Con las espinales que vienen ¿de dónde? Que vienen de allá de la arteria vertebral que está en el interior del cráneo. Estas son las radiculares. Ya dio las radiculares que van al interior del agujero vertebral para irrigar a las meninges, y entonces sale, vean ustedes, la rama dorsal
que va a irrigar a los músculos erectores de la columna y va a dar las perforantes cutáneas que llegan hasta la piel, la perforante cutánea medial y perforante cutánea lateral. Pues lo mismo pasa por el nervio, vean ustedes. Viene aquí el ramo dorsal, ¿sí? Este es el ramo ventral, este es el nervio espinal, este es el nervio espinal. Sale el ramo dorsal y sale el ramo ventral. El ramo dorsal es pequeñito porque solamente va a los músculos erectores de la columna. Solo va a los músculos erectores de la columna, atraviesa los músculos que están cubriendo y entonces da los cutáneos perforantes mediales y laterales, los que vimos ahorita en la figura anterior. Y luego ya viene aquí ya viene lo que es, ya dio el ramo dorsal y entonces ya da el ramo intercostal. Ahí va el ramo intercostal, ven ustedes, que son del 2 al 11, nervios espinales. Va el ramo intercostal y vean, este es el intercostal interno, pero se abrió en dos capas, ¿sí? Una capa externa y una capa interna. Esto que está aquí así, véanlo bien, obsérvenlo por favor, aunque se peguen a la pantalla, es el intercostal interno que se abrió en una hoja interna y una hoja externa para dar paso, vean ustedes, al nervio intercostal. Entonces el nervio intercostal se mete entre los dos, va inervando las dos hojas y luego aquí vean, quiero que vean bien, se divide en una ramita que va a atravesar, va inervando músculos y nos da los cutáneos laterales. Los cutáneos laterales, vean ustedes, perforantes cutáneos laterales, ¿sí? Y luego también da los cutáneos laterales y los cutáneos laterales anteriores. Y luego vemos nosotros aquí, como ya dio los cutáneos, perforó a esa hoja interna del intercostal interno, perfora el intercostal externo a los músculos que encuentre por ahí y salen los cutáneos perforantes. Y luego ya se continúa como intercostal entre las dos hojas del intercostal interno y vean hasta dónde llega. Hasta adelante, hasta los lados del esternón, atraviesa ahí a los músculos intercostales. Ay Dios, perdón. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios, espérate. Atraviesa ahí a los músculos, los que encuentra aquí en la región anterior del tórax a los lados del esternón y sale como cutáneos perforantes anteriores. Y aquí viene la mamaria interna. Y entonces la mamaria interna le dice, ahí te va una rama cutánea perforante anterior. Y entonces esas nos van a inervar y llegar aquí la piel. ¿Sí? Luego aquí viene la arteria. Ahí viene la arteria intercostal, nos dio su ramo radicular que se fue al interior de la cavidad del agujero vertebral, irrigó ahí se anastomosó con las espinales, nos irrigó a la dura madre y luego nos dio aquí su ramo cutáneo perforante posterior que nos va a irrigar a los músculos y hasta la piel y luego se continúa como arteria intercostal, atraviesa igual que el nervio atraviesa el músculo intercostal interno y se coloca entre las dos hojas del intercostal interno y aquí nos da una rama cutánea perforante lateral, nos va irrigando ahí músculos también y nos irriga ahí la piel lateral del tórax. Y luego se continúa y llega a anastomosarse con la rama anterior de la intercostal anterior. ¿Sí? Aquí está la rama intercostal de la intercostal anterior. ¿Sí? Y ahí nos da su rama cutánea perforante anterior. ¿Entendido aquí, niños? Ahora vienen aquí, que esto se tuvo que haber visto en respiratorio, pero vamos a repetirlo porque nos van a preguntar en el hospital. Los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios son estos. ¿Cuál es este? Déjenme preguntarle a alguien. A ver. Dani Negrete. Ya te pregunté, Daniela. Vanessa Navarro.
También ya lo preguntó, ¿no? Aquí estoy. ¿Dónde andas, Vanessa? Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, te vuelvo a preguntar. ¿Qué músculo es este, querida? Es el esternoioideo. No. Simplemente porque tiene dos vientres, es el esternocleidomastoideo. Ah, ok. Externo, Ujú. se va para atrás, por favor. Y luego ¿cuál es? Es el redondo menos. Se está insertando en la cara superior de la clavícula. ¿Cuál es? El escaleno anterior. ¿Y cuál es? El escaleno El medio y el Dale a otro. Hay que estudiar más, mi vida. Hay que estudiar más. Si no estudian diario, locomotor no se pasa estudiando de un día para otro. Si no estudias diario como en neuro, y solamente yo quisiera que le preguntaran ahorita a los que están llevando neuro con el doctor Colón, cómo se ocupa locomotor. Se ocupa todo. Se ocupa todos los aparatos y sistemas. Se ocupa, pero mucho el locomotor y mucho el de cardiovascular. Se ocupa muchísimo el locomotor para nervioso. Entonces, por eso nervioso antecede, el locomotor antecede a nervioso. En un principio, cuando empezó la escuela, se empezaba igual que como estamos ahorita. Después se cambió a empezar por locomotor, y luego seguían otras estructuras y no se daba el conocimiento, y se volvió a regresar a empezar por las que empezamos, que es digestivo, cardio, etcétera, y se terminaba con locomotor y nervioso porque eran las que integraban toda la carrera, ¿no? Entonces, desde el principio. Entonces, por eso es muy importante que le pongan mucha atención al locomotor, por favor, aunque no les guste. Entonces, estos son los músculos inspiratorios, el esternocleidomastoideo, que actúa en la inspiración forzada, ¿sí? Cuando falta el oxígeno. Este es el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Entonces, sí se contraen estos músculos. En una inspiración pasiva, no. Sí, ya voy a acabar, ya acabo. Y luego vemos nosotros aquí la porción, este es el intercostal interno y este es el intercostal externo. Y esta es la porción intercondral del intercostal interno. Sí, esta es la porción intercondral del intercostal externo. Pero la porción intercondral del intercostal interno es inspiratorio, junto con los intercostales externos. Entonces, todos estos son inspiratorios. Estos actúan en inspiración forzada. Y cuando hay inspiración forzada, estos se contraen más. Se ve como hasta se hunden, ¿sí? Y ya cuando está muy fuerte, los dos, tanto el intercostal externo como las porciones intercondrales del interno. Entonces, los inspiratorios son esternocleidomastoideo, escaleno medio, anterior, medio y posterior. Los intercostales externos y la porción intercostal de los internos. Y los expiratorios son la porción costal del intercostal interno, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso y el recto anterior del abdomen. Por eso, cuando ustedes ven un niño que tiene insuficiencia, que tiene problemas de respiración, que tiene insuficiencia respiratoria, que no está respirando bien, poco oxígeno está llegando, le levantan la blusita, la batita, y ven cómo hay depresión aquí, hay tiros intercostales que no deben de verse, hay tiros intercostales, se ve como que se hunde el abdomen y se amplía y se hunde, una inspiración forzada, los oblicuos también se ve cómo se contraen, el oblicuo menor, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, como que se está viendo una inspiración abdominal. Bueno, mis niños, pongan su pantalla, porque ya es tarde y tiene que empezar el doctor Colón con neuro. Pongan su pantalla para la evidencia, mis niños, por favor. Se registraron su asistencia, por favor, en el chat. Regístrenme su asistencia y no tengan carita triste, están aprendiendo, tienen la oportunidad, tienen la oportunidad
oportunidad de aprender, tienen esa oportunidad de ser alguien en la vida. Sí, por favor. Entonces, abran sus pantallas, no tienen apagada la pantalla. Porque van a estar. Mañana sí va a haber examen, mis niños, por favor. Porque ya alcancé a ver todo lo que hay. No, yo creo que al inicio, para que después continúe yo con el otro examen, con la clase. ¿Saben qué? Se apuran, por favor, pónganse a estudiar, por favorcito, ¿sí? Échenle ganas, yo me estoy durmiendo a la 1 o 2 de la mañana, entonces échenle ganas ustedes, por favor. Yo ya voy de salida, ustedes apenas van creciendo. Entonces échenle ganas, ustedes tienen que echarle más ganas que yo, por favor. Nos vemos mañana, mis niños. Ahorita descansen un ratito, bailen un ratito, coman y luego se duermen un ratito y luego se paran a estudiar. Pero no se sigan toda la noche durmiendo, ¿eh? Bien. Mañana.